Muy bueno. Muy bien, hermanos, pues esto, vaya conmigo entonces a Santiago capítulo 5, por favor, si es tan amable. Vaya conmigo al versículo, Santiago 5, hermanos, versículo 17. Vamos a terminar Santiago, pero estas últimas palabras del apóstol, pues se volvieron, hermanos, muy profundas. Más cuando están hablando de la oración. La oración del justo puede mucho, dice la Escritura, y ya habíamos estudiado eso, el poder de la oración, y hablamos también, hermano, de la sanidad divina, de que todavía creemos lo que la Escritura dice. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia, oren por él, y la oración de fe levantará, dice algunas traducciones, otras dicen sanará al enfermo. Así que, hermano, que seguimos creyendo lo que la Escritura nos enseña, hermanos. Pero todo tiene que ver con la oración. Ahora, este versículo 17, hermano, muy interesante. Vaya conmigo a la palabra, dice: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Bien interesante. Nomás nos vamos a quedar en este versículo en esta noche, porque cuando hablamos de la oración, hermanos, creemos que Dios escucha, oye, responde, contesta, reacciona únicamente a ciertas personas. Ahora, en el Antiguo Testamento está bien, lo puedo digerir, lo puedo entender, hermanos. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo era exclusivo para ciertas personas, para sacerdotes, para reyes, para profetas y algunos personajes que fueron llevados o que fueron usados por Dios en una obra específica. Y tal vez hasta ahí, hermanos, pues podría yo aceptarle de que Dios tenía cierta exclusividad con ciertas personas, al igual que lo tenía con un solo pueblo, el pueblo de Israel, el pueblo judío. ¿Está conmigo, hermanos? ¿Sí? Pero ya en el Nuevo Testamento y bajo la gracia de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, la llenura del Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo, fue sobre todos aquellos, hermanos, que pudieron recibir a Jesucristo y que creyeron en Él. Entonces dice, por ejemplo, Hechos capítulo 2, que sobre todos, dice todos, fueron llenos del Espíritu Santo. La salvación igualmente ya no era exclusivamente, no le pertenecía en exclusividad a un pueblo. Ahora, a través de Cristo Jesús había sido abierto a todas las naciones, a todas las etnias. Y ahora cualquier persona tiene acceso al trono de la gracia si puede tener la fe en Cristo Jesús, creer que Cristo Jesús lo perdonó de pecados, sanó, hermano, su alma, que puso su nombre en el libro de la vida y tiene acceso al trono de la gracia por medio del sacrificio de Jesucristo, hermanos. Entonces, ya no hay exclusividad. Ahora bien, por alguna razón, todavía tenemos la tendencia a pensar y a creer que Dios únicamente escucha a ciertas personas. Y algunas veces me han dicho algunos hermanos: pastor, ore por mí porque a usted Dios sí lo oye. Hermanos, Dios los oye a todos y Dios quiere responder a todos. Somos nosotros los que nos falta la fe y nos falta la convicción por esta razón. Porque sentimos que no tenemos ni la santidad, que ni tenemos tampoco la perfección, ni tampoco tenemos la íntima comunión. Pero no se le olvide, hermanos, no se le olvide que todos venimos de un mundo de pecado y que por gracia somos salvos. Y esta gracia bendita, esta gracia amorosa expresada de Dios al ser humano, esta gracia nos hace aptos para estar en la presencia del Señor, aun cuando el pecado todavía esté cohabitando entre nosotros. Porque ciertamente, hermanos, Primera de Juan nos enseña que no podemos negar que existe pecado en nosotros y que hay que estar confesando continuamente, y que si negásemos que tenemos pecado, le hacemos a Dios mentiroso, hermanos. Entonces,
si hay algo, hermano, que tenemos que entender, es que nunca vamos a poder alcanzar, hermanos, algún tipo de perfección, de una perfecta santificación, hermanos, mientras estemos en este cuerpo. ¿Por qué, hermanos? Porque nuestra naturaleza pecaminosa cohabita todavía en este cuerpo mortal. Y este cuerpo mortal está, hermanos, completamente sometido, sujeto a la muerte de este mundo, santos. Entonces, definitivamente, hermanos, aunque dejemos atrás aquellas antiguas maneras de vivir, como los vicios, el alcoholismo, hermanos, el adulterio y todas aquellas cosas vanas, pues todavía cohabita en nosotros el enojo, a veces las molestias, las irritaciones. A veces, hermano, decimos cosas que no queremos decir. De alguna o de otra manera, el pecado sigue todavía, hermanos, hostigándonos, y está en nosotros. Y de ahí el por qué continuamente usted y yo buscamos a Dios y continuamente nos santificamos y perseveramos en los caminos del Señor. Porque si nos descuidamos, volvemos a caer otra vez en yugo de esclavitud, que es lo que no queremos. ¿Me están siguiendo, santos? Entonces, de ahí, hermanos, surge un pensamiento, surge una idea de que, bueno, no soy lo que quisiera ser, no he alcanzado lo que me he propuesto alcanzar, y por lo tanto, Dios no me va a escuchar o Dios no me oye. Pero esta escritura es precisamente eso, hermanos. Elimina ese pensamiento equivocado. Dios te oye y Dios responde a tus oraciones, hermanos. Ahora, ¿por qué, hermano? Porque la palabra está haciendo uso de un ejemplo del Antiguo Testamento. ¿Quién fue Elías, hermanos? Elías representaba el profeta, hermanos. Recuerde que ya en el Nuevo Testamento Jesucristo preguntó: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y algunos dijeron, bueno, unos dicen que eres el Mesías, otros dicen que eres el Elías. ¿Se recuerda? Ahora, Jesucristo dijo: el Elías ya vino. ¿Quién era el Elías para Cristo Jesús? Juan el Bautista, el profeta, el que profetizó. ¿Me están siguiendo, santos? Elías, la palabra o el pronombre Elías no solamente estaba sobre un personaje, pero representa, hermano, el señorío de los profetas. ¿Me están siguiendo, santos? Ahora, está hablando que uno de los más grandes profetas del Antiguo Testamento fue un hombre como usted y como yo. ¿Por qué, hermano? Porque algunas versiones dicen, hermano, que Elías era sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Dicen algunas, hermanos, era un humano como cualquiera de nosotros. Otra versión dice, Elías tenía debilidades como las nuestras. Otra versión dice que Elías era en todo igual a nosotros. Ahora, por allá el capítulo 19, no estoy yendo a la escritura, solamente estoy parafraseando y recordando lo que la escritura ya está. Pero usted lee la Biblia en su casa, ¿verdad que sí? Árale, pues, ya dijo, muy bien. Porque si no, no me va a entender. Pero por ejemplo, usted recuerda a Elías, hermano. Tremendo profeta, tremendo hombre de Dios. Él tiene una experiencia maravillosa cuando hace el reto hacia el pueblo de Dios, hermano, de por qué están sirviendo a Baal. Y lo reta y se van al Monte Carmelo. Y ahí, hermano, usted conoce la historia porque usted lee la Biblia. ¿Verdad que sí? Que culmina, hermanos, con un fuego que desciende del cielo y consume la ofrenda que había preparado Elías, hermano. Fuego del cielo, hermano. Y luego después lleva a los 500 Baales, 500, ayúdenme, los que leen la Biblia, los que no, duérmanse un rato, ¿verdad? A el arroyo y los degolla a todos. Ok, corríjame, no se preocupe. Y luego, hermanos, después de este acontecimiento, ¿cómo se llamaba el rey de ese tiempo de Israel? Acab. ¿Cómo se llamaba la esposa de Acab? Jezabel. Tiene que leer la Biblia. Ahora, ¿qué representaba Jezabel? La pura maldad, hermano. Ahora,
Este hombre hizo bajar fuego del cielo con su oración y se burló de los Baales, hermano, de los sacerdotes de Baal. Después de eso, Acab va de chismoso con su esposa Jezabel para contarle todo lo que Elías había hecho. Jezabel se molesta en contra de Elías y le manda una amenaza. Elías huye. ¿Será posible que le huya unas faldas? Acaba de tener una confrontación con los sacerdotes, con el pueblo, hizo bajar fuego del cielo con su oración. Porque Elías era sujeto a pasiones, pensamientos, debilidades, cansancios, frustraciones. Y Dios lo usó. Yo quiero que piensen y mediten un poco ustedes, hermanos, de que no es por nuestras cualidades, habilidades o dones, es por la gracia de Cristo Jesús. Quiere decir que todavía usted tiene acceso al trono de la gracia sin importar si hoy falló o no falló. ¿Por qué? Porque Dios le perdona y le sana y responde a su oración. Elías sale huyendo y llega el momento en su huida en que se siente morir. Yo miro a Elías que entró en una depresión, diciéndole a Dios: quítame la vida, porque yo no soy más que mis hermanos y porque soy el último que ha quedado, soy la última Coca-Cola del desierto. No, lea la Biblia, no dice Coca-Cola, pero usted puede entender el concepto, hermanos. Sí me están siguiendo, santos. Yo miro a Elías deprimido. Como un hombre que vio la gloria de Dios de tal manera y de tal forma puede caer en esa circunstancia bajo la amenaza de una mujer que representa la maldad? ¿No te has dado cuenta que ocasionalmente entras en condiciones precarias? Que de tiempo en tiempo te entristeces, te frustras, te deprimes, te cansas, te fastidias, te enojas. ¿Que no te dan ganas de nada? Y ahora que están perdiendo los Dodgers, hasta deprimido va a salir de aquí. Sí, porque ha habido pueblo que lleva más de 30 años esperando y no se le concede. Me están siguiendo, amados. Qué interesante esto, ¿no? Entonces la palabra de Dios está diciendo en el versículo que estamos leyendo, hermanos, el 17. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, pero a pesar de estar en la misma condición nuestra, quiere decir que no tenía nada especial, que simple y sencillamente fue un instrumento elegido por Dios, al igual que tú. Dios te eligió. Ahora, ¿por qué? No me preguntes, porque si Dios me da a mí la elección, tú no estarías. Al igual que si usted le hubieran dado la elección de elegir pastor, tampoco yo estaría. No, si yo sé eso, no se preocupe, no se apure por eso, no se preocupe, no. Bueno, porque todos quisiéramos algo mejorcito, ¿no? Pero fue Dios el que te eligió. Ahora, entonces, ¿dónde está? ¿Cuál es la diferencia entre nosotros y Elías? ¿Por qué Dios puede usar a un Elías y no te puede usar a ti o a nosotros? A mí me parece que está en esta segunda porción de la escritura. Porque dice, ciertamente era sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Era igual que nosotros. Fallaba, se entristecía, se deprimía, no entendía la obra del Señor, se desviaba, no daba los pasos correctos. Pero Dios lo eligió
Y la diferencia, dice aquí, hermanos, del versículo 17, es que oró fervientemente. Tal vez esa sea la única diferencia que nos distancia entre nuestra persona y la persona de Elías, para que Dios nos use, hermanos. Para tener un brazo de Dios a favor nuestro, un propósito de Dios favorable a nuestras vidas, hermano. Porque esta palabra ferviente es lo que nos diferencia de los que Dios le responde y Dios se mueve a favor de ellos, y de aquellos que no vemos resultados, hermanos. La palabra ferviente, y quiero que observe bien la palabra cuando empieza con fe, ferviente, una persona fervorosa. El fervor en la palabra de Dios es en nuestro idioma es el sentimiento y la actitud profunda. Sentimiento y actitud profunda. Le creo a Dios con un sentimiento y con una actitud. Pero en el original, fervor, elecnes, significa estirado, extendido. Por eso le digo que a veces nuestro español se queda corto en la interpretación del original. Entonces, fervor en esta escritura de Santiago es estirado, extendido. Pablo dijo estas palabras: dejando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que tengo por delante. Esta palabra extenderse implica no solamente el creer, pero implica un fervor de avance, de decisión, de proclamación, de caminar, de declaración. No me están entendiendo. Les miro cara de yo no fui. Y luego hay otra palabrita en el eknes, que es sío, que quiere decir caliente de calor, pero con hervir, con hervor. Entonces, estirado, extendido, pero en calor, en un hervor fervesciente. ¿Por qué Dios escuchó a Elías y a nosotros no? Porque nos falta fervor. Qué poco nos emociona las promesas de Dios. Pero cuánto nos emociona las cosas que nuestras pasiones y nuestros deseos naturales expresan o contienen. No sé si me están siguiendo, hermanos. Somos muy apáticos a lo que Dios dice y muy empáticos a lo que el mundo declara. Nos hemos distanciado, nos hemos desconectado del Espíritu de Dios, contristando al Espíritu de Dios de tal grado, hermanos, que no tenemos ni el entendimiento ni el discernimiento de un mover de Dios, del Espíritu Santo. Y ahí es donde está el pueblo apagado, sin el calor, sin el fervor. Y cuando no sientes el fervor, las ganas, el deseo,
no te estiras y no te extiendes. Porque la fe, eso es adelantarte a lo que no tienes, creer lo que no existe, proclamar lo que no hay. Es tiempo de que el pueblo vuelva a apasionarse, vuelva a sentir pasión y se comience a extender y a creer lo imposible, lo sobrenatural. Porque entonces tu oración va a cambiar. La oración tiene que cambiar, porque es una oración únicamente, hermano, de satisfacción de conciencia. Un rezo repetitivo, que es lo que Cristo declaraba cuando decía: vuestras vanas repeticiones, porque no había sustancia, porque no tenían fuerza. Posiblemente estaban bien declaradas, posiblemente estaban bien ordenadas, pero no había corazón, no había pasión, no había deseo, no iban acompañadas de fe, no se extendían, no estirábamos. Oye, están muy serios. Déjeme le explico, santo Dios, déjeme le explico un poco más esto de ferviente. Vaya conmigo, por favor, a Primera de Pedro, si es usted tan amable. Primera de Pedro, por favor. Vaya conmigo al capítulo 4 y leamos el versículo 8. Y mire cómo, para entender más esto del fervor, la misma palabra que se usó en Santiago, ahora la está usando Pedro, pero de otra forma. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Y ante todo, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. O sea, se necesita amar a una persona apasionadamente, buscando el bienestar de aquella persona, aun cuando la persona no se deja amar o responde con agresión. Porque ese amor que tú expresas cubre las faltas. Y esa fue la expresión de Dios en la cruz del Calvario. A través de su sacrificio cubrió nuestros pecados, nos limpió de nuestros pecados. Sí me están siguiendo, hermanos. ¿Dónde estaba el motor, la fuerza, la iniciativa? En el amor de Dios, hermano. De tal manera amó Dios al mundo. Y dice 1 Corintios 13 que el amor todo lo soporta, todo lo espera, todo lo... Usted conoce la escritura. Entonces ese amor tiene que ser ferviente, en calor, extendiéndose, con un hervor, con un deseo de bendecir, de perdonar, con iniciativa, extendiéndonos, yendo nosotros, no esperando a que venga. Usted va, no esperando a que le pidan disculpas, usted ya perdonó. Fervor, ganas, fuerza, ímpetu, pasión, deseo. ¿Por qué el cristianismo cada vez desfallece más ante el mundo? Porque hemos perdido el fervor. Hemos perdido, hermanos, esa extensión, esa fe, esa convicción. Y hemos convertido nuestro cristianismo en un sistema de dogmas, de liturgia,
de cumplimiento nada más. Aquí llegué a callar la conciencia. Pero ¿dónde está la experiencia? ¿Dónde está la salvación? ¿Dónde está, hermanos, el cambio transformador? ¿Dónde está, hermanos, ese deseo pasional